El 4 de abril de 2026 cambió todo. Esa mañana, en la Ciudad de México, Omar García Harfuch destapó uno de los secretos más perturbadores que este país había logrado ocultar durante décadas. En una residencia eclesiástica ubicada en una de las zonas más exclusivas, un lugar al que durante más de 40 años nadie había logrado acceder legalmente, finalmente ocurrió lo que parecía imposible. Detrás de esos muros, donde durante décadas se sospechó que había algo oculto pero jamás se pudo comprobar, hasta ahora. El nombre detrás de los secretos más oscuros que ha visto el país es uno que todavía cuesta dimensionar: el hallazgo del archivo oculto del cardenal Norberto Rivera Carrera. Miles de documentos originales, sellados desde finales de los años 80, fueron encontrados dentro de una bóveda escondida tras un muro falso en la biblioteca privada de una residencia oficialmente registrada como parte de la Arquidiócesis de México. No era un archivo visible, ni digital, ni accesible. Era un espacio diseñado para desaparecer ante cualquier intento de auditoría. No estaba en una caja fuerte ni en registros oficiales. Estaba oculto con la lógica de quien confiaba en que el tiempo, el silencio institucional y la estructura de poder serían suficientes para enterrarlo para siempre. Pero esta mañana, esa certeza se rompió. Quédate hasta el final, porque lo que encontraron detrás de ese muro cambia por completo lo que creíamos saber. Antes de entender lo que se encontró dentro de ese archivo, es necesario comprender quién lo construyó. Norberto Rivera Carrera no fue una figura menor dentro de la Iglesia. Fue el cardenal que dirigió la Arquidiócesis de México durante más de 2 décadas, de 1995 a 2017, en una de las posiciones de mayor influencia política y social del país. Su carrera comenzó mucho antes: sacerdote desde 1966, obispo de Tehuacán en 1985 y posteriormente trasladado a la capital en un momento clave para México. Ese nombramiento en 1995 no fue casual. El país atravesaba uno de los periodos más turbulentos de su historia reciente: el levantamiento zapatista, el asesinato de Colosio, la crisis económica y el inicio de un nuevo gobierno en medio de una profunda inestabilidad. En ese contexto, su llegada a la arquidiócesis representó mucho más que un cambio religioso. Sin embargo, el archivo descubierto no inicia en 1995, sino en 1985, cuando Rivera asumió en Puebla, una región donde durante esa década convergían el poder político, las redes financieras informales y mecanismos de protección que definían qué se investigaba y qué no. Lo que ahora sugieren los primeros análisis de la Fiscalía es que esa relación no fue circunstancial. Fue documentada, administrada y resguardada. Durante años existieron investigaciones y sospechas sobre su figura, incluso a nivel internacional, pero nunca hubo pruebas directas. Había indicios, patrones, versiones. Lo que faltaba era el soporte documental. Esa pieza clave apareció esta mañana, y no en pequeñas cantidades. Fueron miles de documentos. Para entender por qué este operativo ocurre justo ahora, hay que mirar el contexto más amplio. Tras el debilitamiento de estructuras del crimen organizado en México, las autoridades comenzaron a cruzar información que rara vez se analiza en conjunto: los registros financieros del crimen con los de la corrupción institucional. Lo que encontraron fue algo mucho más complejo de lo esperado. No se trataba de una teoría, sino de una estructura. Un sistema donde ciertos sectores funcionaron como espacios de resguardo, legitimación y, en algunos casos, intermediación de recursos que no podían aparecer en registros oficiales. La Iglesia, en estos casos específicos, operaba con un nivel de inmunidad que permitía almacenar lo que ninguna otra institución podía proteger sin riesgo. Ese análisis llevó directamente a una ubicación concreta: esta residencia en la Ciudad de México, registrada como archivo privado, nunca auditado por autoridades civiles. Con testimonios protegidos y evidencia previa, se construyó un caso lo suficientemente sólido para obtener una orden judicial. Y esta mañana, finalmente, se ejecutó. Porque si durante 4 décadas nadie pudo entrar, no fue por falta de conocimiento. Fue porque el mismo sistema que protegía ese archivo también controlaba quién podía investigarlo. Y si te gustan este tipo de historias,
donde se revelan secretos que estuvieron ocultos durante décadas. Suscríbete ahora a Operación Harfuch, porque lo que está a punto de salir a la luz es mucho más grande de lo que parece. El operativo no comenzó con ruido ni con espectáculo. Inició en silencio, antes del amanecer. Elementos de seguridad tomaron posiciones en los accesos de la zona, una colonia acostumbrada a la discreción, donde nada parece fuera de lugar, hasta que deja de serlo. La operación fue diseñada para pasar desapercibida. No solo por estrategia, sino porque el propio inmueble lo exigía. Se trataba de una residencia con valor histórico, lo que obligaba a un doble protocolo, legal y patrimonial. Cada intervención debía ser precisa, autorizada y documentada, sin margen para errores que pudieran invalidar el procedimiento. Cuando el perímetro quedó asegurado, el acceso se realizó sin confrontación. La orden de cateo fue presentada, y en lugar de resistencia, lo que predominó fue algo más revelador: silencio. Un silencio que no protegía nada, sino que confirmaba que la protección ya había terminado. Dentro del inmueble, los peritos de la Fiscalía tomaron control total del espacio. Cada habitación fue registrada antes de tocar cualquier objeto. Los documentos visibles fueron inventariados sin abrirse, porque el objetivo no estaba a la vista. El verdadero objetivo era confirmar lo que la inteligencia previa ya había anticipado: una cavidad oculta dentro de la biblioteca privada. La tecnología no tardó en confirmar la anomalía. En uno de los muros, la densidad no coincidía con el resto de la estructura. Había una discontinuidad clara. Detrás de ese muro, algo había sido construido para permanecer oculto. La apertura no fue violenta, fue quirúrgica. Cada capa retirada fue documentada con precisión, porque desde ese momento todo lo que apareciera quedaría bajo cadena de custodia. Y cuando finalmente se logró una apertura suficiente para observar el interior, lo que apareció fue exactamente lo que durante 4 décadas nadie había podido comprobar. Una bóveda, 3 metros de ancho, más de 2 de alto, reforzada internamente, con ventilación diseñada para preservar su contenido y estanterías metálicas organizadas con un orden meticuloso. No era un escondite improvisado. Era un archivo estructurado, pensado para durar, para ser consultado y, sobre todo, para no ser encontrado. Dentro había miles de documentos. La estimación inicial habla de entre 8.000 y 12.000 páginas, además de discos duros utilizados para digitalizar parte del contenido desde finales de los 90. Todo etiquetado con un sistema que los analistas comenzaron a descifrar en ese mismo momento. Antes de abrir un solo archivo, el equipo registró cada detalle del espacio, porque no solo importaba lo que contenía, sino cómo había sido construido. La forma de ocultarlo también era evidencia. Y entonces apareció el primer dato que cambia todo: las fechas. Los documentos más antiguos no correspondían a su etapa en la Ciudad de México. Eran de 1985. Eso significa que este archivo no comenzó en la cúspide de su poder, sino desde sus primeros años como obispo en Tehuacán, y que fue creciendo, acumulándose y trasladándose durante al menos 2 décadas. 40 años de registros, reuniones, acuerdos, movimientos, decisiones. Información que alguien decidió conservar, no destruir, porque era demasiado importante para perderse y demasiado peligrosa para salir a la luz. Este hallazgo no es comparable con otros operativos. No se trata de dinero ni de armas. Es algo más profundo. Es la memoria escrita de un sistema de poder que operó durante décadas, resguardada por uno de sus actores más influyentes. Y cuando los primeros documentos comenzaron a clasificarse, los peritos identificaron patrones claros. El archivo no era caótico. Estaba dividido con intención, y una de las primeras categorías empezó a tomar forma de inmediato: registros de reuniones privadas entre Norberto Rivera, desde sus años en Puebla hasta su etapa como arzobispo, y altos funcionarios del poder político en México. Lo que esas reuniones contienen es lo que empieza a revelar la siguiente parte. Lo que empezó a aparecer dentro del archivo no era ambiguo. Tenía estructura, intención y un nivel de detalle que cambia por completo el alcance de todo lo descubierto. Las primeras actas analizadas siguen un formato constante: fecha, lugar, participantes, algunos con nombre completo, otros con iniciales, y un resumen directo de lo tratado. Pero lo verdaderamente inquietante no es la forma, sino el contenido. En varios casos,
Los documentos hacen referencia explícita a financiamiento, protección de figuras políticas bajo investigación y acuerdos para controlar la forma en que ciertos escándalos debían manejarse fuera del sistema judicial. No son notas vagas. Son registros. La segunda categoría refuerza ese patrón. Correspondencia directa, cartas firmadas, con membrete oficial, intercambiadas con nombres que los investigadores reconocen de inmediato porque han aparecido durante años en expedientes de corrupción que nunca llegaron a resolverse. Y aquí hay un punto clave. Estas cartas no informan, dejan constancia. No explican acuerdos, los formalizan. Eso las convierte en evidencia potencial directa. Pero es la tercera categoría la que enciende las alertas más altas dentro del equipo de inteligencia financiera. Registros de donaciones, documentos con fechas, montos y rutas de recursos hacia estructuras vinculadas a la arquidiócesis. Lo que vuelve estos registros especialmente delicados es que varios coinciden con operaciones previamente identificadas como parte de esquemas de lavado de dinero que con el paso de los años terminarían conectándose con estructuras criminales de alto nivel. No se trata de aportaciones aisladas. Lo que empieza a dibujarse es un flujo constante. Recursos cuyo origen, según los primeros análisis, no corresponde con actividades legítimas de la época. Y entonces aparece la cuarta categoría, la más directa, la más difícil de ignorar. Notas personales del propio Norberto Rivera. Documentos escritos a mano, donde no hay intermediarios ni interpretaciones. Reflexiones, acuerdos y, en algunos casos, instrucciones sobre cómo manejar información que no podía hacerse pública. No son diarios íntimos, son herramientas operativas. Un sistema personal para registrar compromisos que no podían existir en ningún documento oficial. En varias de estas notas aparece un término recurrente: acuerdos de colaboración. Pero el contexto deja claro que no se trata de cooperación institucional, sino de compromisos de silencio. Pactos para contener información que el sistema necesitaba mantener fuera del alcance público. Y hay algo más. En los documentos más recientes, entre 2000 y 2005, el lenguaje cambia. Se vuelve más cauteloso. Aparecen referencias a intermediarios, a distancias necesarias, a una separación entre lo que se había construido durante años y nuevas operaciones que ya no eran exclusivamente políticas. Ese detalle es clave, porque sugiere que incluso dentro del propio sistema existía conciencia de que algo estaba evolucionando, que las redes de protección que antes operaban dentro de ciertos límites comenzaban a conectarse con estructuras más complejas, más difíciles de controlar. Eso es exactamente lo que las autoridades han intentado reconstruir durante meses, el punto donde la corrupción política y las redes criminales dejan de ser paralelas y se cruzan. Cuando el operativo entra en su fase final de campo y llega el momento de hacer público el hallazgo, el mensaje es directo, sin dramatismo. El archivo existía. Estuvo oculto durante 40 años. Y lo que contiene revela vínculos profundos entre sectores de poder que durante décadas operaron fuera del alcance de la justicia. Pero hay una frase que cambia la lectura completa de lo ocurrido. Intentaron mantenerlo enterrado. No es una acusación individual, es una señal de estructura, porque lo que se abre aquí no es solo un caso, es un sistema. Las líneas de investigación que surgen a partir de este hallazgo incluyen lavado de dinero con respaldo documental, asociación delictuosa con múltiples actores, posibles intervenciones para obstruir la justicia y una red de intermediación financiera que habría operado durante al menos 3 sexenios bajo cobertura institucional. Algunos nombres que aparecen en los documentos ya no pueden responder. Otros, o sus vínculos, podrían seguir activos en investigaciones actuales. La Fiscalía no se apresura a exponerlos. Los procesa, los integra, porque cuando estos datos entren formalmente en los expedientes, no habrá forma de revertirlos. El inmueble queda asegurado, sellado, bajo custodia federal permanente, pero lo que realmente queda abierto es todo lo que viene después. La bóveda permanece intacta, documentada exactamente como fue encontrada, no solo como un espacio físico, sino como una prueba viva de cómo se construyó el ocultamiento. Y su valor no termina con este operativo. Cada análisis futuro podrá regresar a ese punto exacto, porque lo que se encontró ahí no es algo que se agote rápido.
Todo indica que esta investigación apenas comienza. Pero hay algo que ya no se puede ignorar. Cuando se observa la secuencia completa de los últimos hallazgos, deja de parecer una serie de operativos aislados. Primero la caída de estructuras criminales, después los decomisos que revelaron sus rutas financieras, luego los archivos que conectaban la corrupción política de décadas pasadas, y ahora este archivo, que agrega la pieza que faltaba para entender todo el sistema, la cobertura, porque lo que aparece aquí no es solo una red de poder político o criminal, es el espacio donde ambos pudieron coexistir sin ser expuestos, un punto de resguardo, legitimación y protección que permitió que ciertas operaciones sobrevivieran durante décadas sin ser tocadas. Y es importante decirlo con precisión. Los documentos no señalan a toda una institución. Lo que revelan es que ciertos individuos, con acceso a esa estructura, utilizaron su posición para proteger información y recursos que no podían existir dentro del sistema formal del Estado. Esa diferencia es clave, porque define hasta dónde llega la responsabilidad y a quién alcanza realmente. Hay un detalle que cambia aún más el peso de todo esto. La bóveda no había sido abierta en años. El estado del lugar, el polvo acumulado, la integridad del mecanismo de cierre, todo apunta a que el archivo fue sellado hace al menos una década. Eso significa que nadie lo modificó, nadie lo limpió, nadie lo adaptó a nuevas versiones. Lo que está ahí quedó congelado en el tiempo, y eso lo convierte en algo extremadamente difícil de refutar, porque no es una reconstrucción posterior, es el registro original, tal como fue dejado por quien lo creó. No son fragmentos, es el sistema completo documentándose a sí mismo. Más de 10.000 páginas que no solo muestran qué ocurrió, sino cómo se construyó todo, cómo se protegió, cómo se mantuvo en silencio durante 40 años. Y eso cambia todo, porque ya no se trata de teorías, ni de versiones, ni de interpretaciones. Se trata de documentos que podrían redefinir la manera en que se entiende la relación entre el poder político, la corrupción y las estructuras que permitieron que todo eso operara sin consecuencias durante décadas. 40 años oculto detrás de un muro, 40 años protegido por silencio, conveniencia y poder, hasta hoy. Y aquí es donde la historia deja de ser solo información y se convierte en una pregunta incómoda. Si todo esto estuvo ahí durante tanto tiempo, ¿quién más sabía que existía? ¿Quién decidió no buscarlo? ¿Y quién se benefició de que permaneciera oculto durante 4 décadas? Porque esto no termina con lo que se encontró. Esto apenas empieza con lo que se va a revelar. Ahora dime tú, ¿crees que este archivo es la prueba definitiva de cómo operaba el sistema en México? ¿O solo es una parte de algo mucho más grande que todavía no sale a la luz? ¿Piensas que alguien intentó descubrirlo antes y no pudo, o que nunca se intentó realmente? ¿Y hasta dónde crees que pueden llegar las consecuencias de lo que se acaba de encontrar? Ahora quiero leerte. ¿Tú qué opinas de todo esto? Déjalo en los comentarios. Y si crees que esta historia ya es impactante, espera al video de mañana, porque lo que viene podría ser todavía más grande.